Dios te bendiga nuevamente, Pastor José Santiago del Ministerio Shaddai Adonai, palabra del corazón de Dios para tu vida. Hoy estamos en un nuevo tema, gloria al Señor. Así que antes de comenzar de lleno en lo que vamos a tener para este día, te vamos a pedir que si no te has inscrito en el canal te suscribas. Aquí debajo te suscribas al canal, le des un like y que actives la campanita, gloria al Señor, de notificaciones para que el YouTube todos los lunes que estamos trayendo contenido te pueda notificar del nuevo contenido, de la nueva palabra que tenemos, ¿verdad?, para ti, gloria al Señor, en ese día en específico. Así que antes de comenzar, por aquí me está de invitada la pastora, así que salude por ahí en la audiencia. Bendiciones, Breika Vega por aquí para servirle. Gracias a toditos por estar sintonizando. Amén. Así que saludamos también a las personas que nos están viendo alrededor de toda Latinoamérica. Muchas gracias. Le damos a ustedes por compartir y estar viendo también el contenido que estamos trayendo aquí a través de la plataforma. Gloria al Señor, una palabra que edifica tu vida, una palabra que yo sé que te sirve y te va a servir de bendición, ¿verdad? En esos momentos difíciles también, cuando te encuentras, ¿verdad? O a veces nos encontramos en momentos difíciles. Así que son palabras que traemos y contenido que traemos a través de este canal para que sea de edificación para tu vida. Amén. Así que vamos hoy a estar hablando un poco de nuestro testimonio, el testimonio de nosotros antes de conocer al Señor Jesús y luego de haber conocido al Señor, y ¿verdad? Y en ese trayecto, cosas que sucedieron, que pasaron un poco difíciles, ¿verdad?, en la vida de nosotros, del creyente también, ¿verdad? Cuando conoce al Señor, es un poco difícil el caminar, ¿verdad? Y un poco difícil cuando entramos al camino del Señor, pero gracias al Señor ya llevamos bastantes años en el Evangelio y podemos decir Ebenezer, hasta aquí nos ha traído el Señor. Así que, bueno, antes de nosotros de entrar en el camino del Señor no conocíamos, ¿verdad? Normal, no conocíamos de Dios en ese tiempo. Y bueno, yo regularmente lo que hacía era que era alcohólico, por decirlo así, porque hay muchas veces que las personas piensan que el ser alcohólico es que usted tiene que tomar desde 7 de la mañana o 6 de la mañana hasta las 12 de la noche del otro día y piensan que eso es una persona alcohólica. Sí, es una persona alcohólica, pero no necesariamente la palabra alcohólico significa que es 24 horas, sino que regularmente una persona alcohólica tiene que tener alcohol en el sistema prácticamente toda la semana o todos los fines de semana. Mucha gente piensa que, pues no, eso no es una persona alcohólica, porque es una persona que lo que hace es que toma, ¿cómo es que se dice? Periódicamente. Periódicamente, exacto. Y pues no se le puede decir una persona alcohólica. Pues déjeme decirle que sí, una persona que tiene que estar con un trago de alcohol en la mano o una botella de cerveza en la mano todos los fines de semana, pues se considera también que es una persona que depende del alcohol también. Así que el Señor pues nos sacó de ahí, de ese lodo cenagoso, para la gloria del Señor. Llevamos ya alrededor de 17 años, ¿verdad? Si no me equivoco. 17 años que no he tenido que tocar una gota de alcohol. La gloria es para mi Señor Jesús. Amén. Y gracias al Señor estamos en pie. Y luego de eso, ¿verdad?, que comenzamos en el camino del Señor, fueron unos momentos un poco difíciles los que nosotros atravesamos. Me acuerdo, ¿verdad?, cuando primeramente fue un compañero de trabajo para aquel entonces que me invita a la iglesia, pero ustedes saben que uno siempre pues pone como que excusa, siempre le pone una excusa a las cosas del Señor. Y pues cuando yo pueda, tal vez yo voy y demás. Pero la situación en la casa pues estaba un poquito difícil y yo a veces pues mejor tenía alcohol o cajas de cerveza en la casa que tener comida. Entonces, dentro de eso, pues ahí fue el proceso donde el Señor pues me rompió prácticamente y comenzamos luego de esta invitación,
que le pusimos excusa, pudimos llegar a la iglesia. Pero primero fue si no me equivoco, fue una célula, ¿verdad? Porque la esposa del compañero también, tú la conociste en un Walmart, creo que fue. Sí. ¿Y qué fue lo que pasó allí? ¿Qué sucedió ahí en ese momento? Bueno, yo fui a hacer una compra, ¿verdad? A este establecimiento y ella era la cajera y entonces me dice, mira, nosotros nos gustaría llevar a tu hogar una célula, ¿verdad? Estas reuniones donde van a las casas y oran. ¿Pero tú sabías que era la esposa de él o no? Sí, ya yo la había visto, sí, ya yo la había visto y ella Ok. cuando me vio, pues se sorprendió y me dijo, me encantaría llevar una célula a tu hogar y que, ¿verdad? Que pudiéramos orar por ustedes y todo eso. Pero sí, en ese proceso, ¿verdad? De desesperación en el cual estábamos, en el que ya no dábamos para más, verdaderamente con tantos problemas y tantas situaciones. Yo le dije, sí, no hay problema, yo hablo con mi esposo y te dejo saber. Y así fue como ella llegó y la iglesia en aquel momento, ¿verdad? En la que pertenecimos por tantos años, el pastor llega a nuestro hogar y entonces nos da una palabra la cual nos impactó, ¿verdad? Que sí, grandemente, porque nos dijo todo lo que habíamos hecho, lo que no habíamos terminado y prácticamente nos dijo todo lo que estaba sin pasando. habernos conocido, pues no sin nos conocía. sin conocernos, exactamente. So que vino, ¿verdad? Vino el Señor a hablar a nuestra casa. Luego de eso, mire cómo son las cosas, que luego de eso, recuerdo que la próxima semana, en vez de ir a la iglesia, teníamos como decimos nosotros, era una fiesta, no un party, le decimos nosotros acá, para las personas que están viendo a través de otros países. Tuvimos un party, una fiesta en la casa. Y creo que era un cumpleaños, no me acuerdo si fue un cumpleaños. Es que estábamos en la época de Navidad, en diciembre. En Navidad. Sí. Estábamos celebrando Navidad para ese tiempo. Celebrando con la familia. Y entonces, pues no faltaba el ron, como siempre. Entonces, para que usted vea, eso fue luego de nosotros haber, que ellos habían llegado a la casa a dar esta célula. Esa próxima semana nosotros, pues, tuvimos una fiesta y aquello terminó. Aquello terminamos, como olvídese, con una borrachera increíble. No sabía dónde estábamos parados. Entonces, ya luego de eso, las cosas se comenzaron a poner un poquito más difíciles en relación de que, pues, habíamos comprado una casa. Esa casa, pues, lamentablemente nosotros la terminamos perdiendo en un momento dado. Yo perdí el trabajo. Mi esposa era la que estaba trabajando en ese entonces, tenía 3 trabajos, 3 eran 2, 2 trabajos, perdón, 2 trabajos, y era difícil porque ella llegaba de un trabajo, comía algo, se vestía y se iba para otro trabajo y llegaba casi siempre de tarde, en la madrugada, y así llevaba, ¿verdad? Todo este tiempo, por mucho tiempo estuvo en esa misma situación, estuvimos en eso mismo y pues no nos daba para prácticamente mantenernos a nosotros. Llegó un momento que pues yo consigo algo, un trabajo, conseguimos algo, pero con todo y con eso no era lo suficiente para poder mantenernos. O sea, porque las cosas estaban un poquito altas y nosotros pues no teníamos prácticamente nada, no podíamos, yo había perdido todo. ¿Cómo nos mantenemos ahora? ¿Cómo hacemos nosotros ahora? Entonces, pero las cosas de Dios, ¿verdad? Dios las tenía ya dentro de él. Y así, hermano, fue un proceso bastante difícil y bastante extenso, porque déjame decirle que esto no fueron una semanita, o estos fueron 2 o 3 meses, y todo cambió, y todo fue color de rosa, y ese tipo de cosas, no. Fueron años. Años. Después fue que nosotros entendimos, por una palabra que se nos dio en la iglesia, que ese proceso había sido de parte de Dios. Eso fue con el tiempo, pero estuvimos años en ese proceso. Yo buscaba trabajo, no encontraba. Aplicaba por internet, ¿verdad? Por la computadora. Y iba a los sitios, no encontraba trabajo. No tenía, no podía hacer nada, estaba de manos atadas. Uno que otro, como decimos nosotros acá, un chivito, como decimos nosotros, que uno trabajaba en un momento dado en algún lado con alguna persona. Llegué a tocar puertas, ¿verdad? Para ver si en un trabajo, una vez me acuerdo también que conseguí un trabajo y no sé ni cuánto duré, como 3 meses nada más, que fue haciendo
jardinería, y terminaron sacándome no porque yo hice algo malo, sino porque fue el season, ¿no? La temporada bajó en ese entonces, y terminaron, no tan solamente a mí, terminaron sacando eran como algunos 7, 8 personas, que fueron los últimos que habíamos llegado, terminaron sacándonos. Y volvemos otra vez. En ese entonces, volver otra vez, prácticamente empezar nuevamente. Y dentro de eso muchas cosas, hermano, que fue bastante difícil, por lo menos, ¿verdad? Dentro de. Mucha gente piensa a veces que el camino del Señor a veces es color de rosa. Y hay veces que se hace un poquito difícil. Pero ahí es donde tu fe es probada también. Ahí, ¿verdad? Como la Biblia dice que a veces Dios prueba el corazón. Sí. A ver dónde tu corazón está puesto. Y a ver si tu corazón realmente, tú le crees a Dios, tienes fe en Dios para poder, ¿verdad?, seguir hacia adelante. Así que a veces el camino es un poquito difícil, pero dentro de pudimos, ¿verdad?, sobrellevar las cosas poco a poco. Dentro de eso, ¿verdad?, estuvo mi suegra, que estuvo enferma. Así que hablan un poquito de eso. Pues para ese tiempo yo digo que todas las cosas se juntan, ¿verdad? A veces todo viene como junto. Y todo cayó de golpe. Todo cayó de golpe. Mi mamá, bien enferma, perdió las extremidades, sus piernas a causa de una diabetes. Yo también estaba enfrentando un problema de salud, un cáncer que no me podía tratar. Lidiando con esas dos cosas a la misma vez. Aparte de saber de que no teníamos pues empleo seguro, de que estábamos perdiendo nuestro hogar, y todas esas cosas llegaron juntas, ¿verdad? Pero el Señor llegó también a rescatarnos. Y venía hablando una vez con mi esposo por teléfono del trabajo donde trabajaba muy lejos. Y veníamos hablando por teléfono y yo le dije, mira, necesitamos de Dios, necesitamos ir a la iglesia porque ya yo no aguanto más. Verdaderamente la situación sigue siendo bien difícil. Yo tenía intentos de quitarme la vida, lo pensé por 3 veces. Ya yo no aguantaba como estábamos, como me sentía, estaba deprimida, estaba enferma, no me podía tratar, tenía que cuidar de mi madre, o sea, tenía que prestarle atención primero a todas esas cosas, mis 3 hijos pequeños. Y verdaderamente pues llegan todas esas situaciones y en la mente, ¿verdad? Te deprimes, no sabes qué hacer porque no tienes a Dios, ¿verdad? Porque Dios no está, porque tal vez piensas que Dios no te está mirando, no te está escuchando, pero dentro de todo ese proceso pudimos llegar a los caminos, pudimos llegar a la iglesia ese domingo, el cual nos levantamos decididos y dijimos, este es el día en que vamos para la iglesia y vamos a determinar, Dios va a hacer algo, Dios va a meterse, a ayudarnos y a hacer algo porque nosotros no tenemos otra opción. Y definitivamente llegó el día y pudimos entender muchas cosas, es un proceso, porque estamos, cuando tenemos situaciones, batallas y hay diferentes tipos, ¿verdad?, de lo que le podemos llamar prueba, es un proceso. Sabemos que Dios está ahí, sabemos que si clamamos, nosotros tuvimos que aprender a cómo, ¿verdad?, dirigirnos al Señor, a cómo aprender en el camino qué era una prueba, por qué estábamos en esa situación. O sea, todo es un aprendizaje. Sí, porque no entendíamos, éramos nuevos en el Evangelio, no entendíamos todo esto. Definitivo, y entonces al paso de los meses, pues fuimos entendiendo el llamado que el Señor nos había hecho, comenzamos a experimentar cosas nuevas, comenzamos a tener visiones, comenzamos a tener experiencias sobrenaturales y comenzamos a ver un cambio prácticamente radical en meses, ¿verdad?, de lo que Dios comenzó a hacer con nosotros. Lamentablemente mi mamá parte, ¿verdad?, y yo digo lamentable porque no la tengo físicamente, pero sabemos que está en el cielo y ella aceptó al Señor y sabemos que está en el cielo con el Señor, pero ya era su tiempo, era su momento. Así que eso sucedió 8 meses después de nosotros entrar al camino, y entonces ya quedaba seguir luchando y seguir trabajando y seguir creyéndole al Señor por lo que venía adelante. Y fue libertada, me acuerdo, en aquel hospital, en aquella camilla. Me acuerdo de que
estaba no, prácticamente, ella estaba en coma. Mira cómo son las cosas del Señor. Ella estaba en coma, ya prácticamente ya la máquina esta que le ponen donde le toma el pulso y la presión y demás, esa máquina pues ya no leía tampoco nada, ya estaba prácticamente desahuciada, ya pues los médicos habían dicho pues que ya eran el último tiempo. Entonces ella siempre fue bastante apegada a los niños porque eran pequeños en ese entonces. Y entonces recuerdo que dentro de ese cuarto yo me quedé solo en esa ocasión y estaba con ella y yo dije, yo voy a orar por ella. Y cuando comienzo a orar por ella, el Espíritu Santo me habla y me dice, pon tu mano en la frente de ella. Y yo no entendía por qué, pero bueno, yo hice caso, obedecí. Ya, ¿verdad? Una persona que estaba desahuciada, estaba en coma, no se levantaba, no abría los ojos, nada. Y comienzo a orar por ella y cuando pongo mi mano en la frente de ella, ella cayó despierta y cayó sentada. Se levantó, el poder del Espíritu Santo la levantó. Y recuerdo que había una enfermera que estaba al frente tomando notas y demás, estaba de espalda. Y cuando la ve que la escucha hablando, se sorprende y me dice, ella está hablando y sí, se está riendo, sí. Y ella salió del cuarto enseguida y parece que fue a buscar a otra enfermera y demás. Y en ese transcurso lo que ella fue y volvió, entró, me preguntó, me dice, ¿y los nenes? ¿Dónde están los nenes? Entonces tenía una manguita, me acuerdo, por la nariz hacia el estómago y me decía, esto me molesta. Y yo decía, tranquila, eso te lo van a quitar después. Y hablamos con ese entonces con las enfermeras y el médico. Los niños pudieron entrar, ella los pudo ver nuevamente. Y digo yo que Dios le dio la oportunidad en ese entonces de poder volver a ver sus nietos. En ese entonces, en ese momento, le dio la oportunidad antes de partir. Luego de eso, ¿verdad? Yo sé que el testimonio es un poco largo y eso es lo que estamos hablando, parte del testimonio de nosotros. Ella recae nuevamente y de ahí pues lamentablemente pues ya no se levantó más, pero pudo ver sus nietos por última vez. Digo yo que fue una petición que tal vez ella tenía en el corazón de ver sus nietos nuevamente y los pudo ver y vi el poder de Dios en cuanto a eso. Ahí fue cuando yo descubrí también que yo dije, wow, esto es increíble, yo quiero seguir sirviéndole a Dios porque el poder de Dios es tan grande y tan fuerte que son cosas sobrenaturales que la gente que no tiene al Señor, no tiene al Espíritu Santo de Dios, no las va a entender jamás y nunca. El hombre natural, dice la Biblia, que no las entiende, sino el espiritual. Entonces, dentro de eso pudimos ver, ¿verdad? Fue prácticamente cayó todo como junto, cayó todo como de cantazo. No había trabajo, eso no era todo. A nosotros cada rato nos cortaban la luz, el agua, o sea, no teníamos servicio de agua ni de luz, de todo, no teníamos compra. Fue un tiempo difícil y fueron muchos años, o sea, fue un tiempo bastante largo aún sirviéndole al Señor, ¿verdad? Tuvimos que enfrentar por un proceso, o sea, hay que ver las cosas como que era una madurez que teníamos que adquirir espiritual en aquel momento y era a través de aquel proceso. Ella pues partió con el Señor, se fue tranquila. Yo sé que fue un proceso también para salvación y ella se fue muy tranquila, así que nos quedó continuar y creerle a Dios, que era lo más importante, creer a Dios. Tuvimos que entregar nuestro hogar. Unos meses luego nuestra casa fue ejecutada por el banco, pero Dios es tan bueno, ¿verdad? Dios es tan bueno. El banco nos hizo una oferta para que nos fuéramos, te podrás imaginar, perdiendo nuestra casa y el banco nos hace una oferta que si dejábamos la nevera que estaba dejábamos todo. Lavadora, secadora. Si le dejábamos todos esos enseres, ellos nos iban a dar un chequecito para nosotros mudarnos. Y eso es algo que eso tú no lo ves en ningún lugar. Y yo digo que fue Dios obrando, ¿verdad? Y fue ese mismo cheque el que pudimos utilizar para entonces darle depósito en un lugar donde también nos puso Dios en ese lugar.
con esa persona, la bendecimos donde quiera que esté, porque fue un hombre que nos ayudó muchísimo, también, sí. nos ayudó muchísimo, entendía nuestros procesos y nosotros tomamos aquella casa como si fuera nuestra y la cuidamos, ¿verdad? La arreglamos, la cuidamos y poco a poco la fuimos, ¿verdad? Cuidando para que esa persona, por agradecimiento, pero ahí continuó todo ese proceso. Yo recuerdo que habíamos recibido una palabra de un profeta antes de entregar nuestro hogar, donde aquel profeta declaró sobre nuestra vida, ¿verdad? Que íbamos a tener un largo camino y que de nuestro hogar iba a salir provisión para las naciones, pero nosotros, imagínate, perdiéndolo todo, no teniendo para darle a nuestros hijos nada que comer. Cosas de Dios no se pueden entender, ¿verdad? Y lo que Dios hace, nosotros nos quedamos como que de nuestro hogar va a salir provisión para las naciones. Honestamente, aquel hombre, aquel varón venía a predicar y cayó en nuestra casa en aquel momento, no se sabe ni cómo. Nadie lo había invitado. Nadie lo había invitado, con un amigo tuyo. Amistad, sí, una amistad que llegaron de momento allí y Dios, ¿verdad? De momento tocó la puerta y yo me sorprendí porque yo no estaba esperando a nadie, pero Dios los había enviado. A darnos una palabra tan poderosa como aquella en medio de un desierto, en medio de una escasez, en medio de un problema, en medio de solamente nos quedaba la fe, de verdad, pensar en que lo único nos queda es la fe, porque no tenemos ni tan siquiera para comer. Así que Dios envió este varón, el cual deposita sobre nosotros esa palabra. Después fue entonces que entregamos en nuestra casa al banco y todo, pero veíamos las cosas patas arriba. Estaba todo todavía, apenas mi esposo había podido conseguir un empleo que lo que cobraba no daba. Yo le puedo decir a usted que no sabemos cómo lo hicimos, de verdad, porque éramos 5 y con lo que él traía no nos daba. Era algo que lo estaba haciendo Dios. Y tú con 2 trabajos y yo con uno. Y no daba. O sea, era algo, pues, sobrenatural, de verdad que sí. Así que luego entonces yo soy la que pierdo el empleo, luego queda él trabajando y entonces pues no me quedó más remedio que tratar de emprender, ¿verdad? Y hacer algo por mí, por mis hijos, porque pues tenía que cuidarlos, llevarlos, traerlos. Fue una situación un poco difícil, fue una situación, ¿verdad?, de 3 largos años, casi 4 años en esta situación, y ver cómo llegaba un día y no había que comer, pero de momento nos tocaban la puerta a las 9 de la noche y nos traían un pollito con un pan, y yo decía, y nos quedábamos viendo la gloria de Dios, porque es como Elías en la cueva, ¿verdad?, que el Señor enviaba los cuervos para que lo alimentaran. O sea, era algo que estábamos viendo sobrenatural, pero algo bien importante que nosotros hicimos durante ese periodo y esa temporada, ¿verdad? Porque hay temporadas. Mediante esa temporada nosotros nunca dejamos de clamar y dejamos de orar. Nosotros nunca dejamos de ir a la iglesia a congregarnos. Aún nos rescataban los hermanos porque nos quedábamos sin gasolina en medio de la carretera en camino a la iglesia, porque prendíamos aquel vehículo con tanta fe. Vamos a llegar aunque corría con el olor de gasolina. Aunque está en ti, nosotros vamos a llegar. Y de verdad que para nosotros era una aventura, honestamente era una aventura, porque nada más pensar que no teníamos gasolina y sabíamos que la fe que teníamos iba a mover aquel vehículo para llegar a la iglesia, era increíble. A veces llegábamos gente y volvíamos y salíamos gente y sin gasolina, pero yo digo que la fe es tan poderosa que mueve montañas, pero la fe mueve el corazón de Dios. Porque cuando tú tienes fe, tú estás tocando el corazón de Dios. Y cuando esa fe tú la juntas con la obra, como hacíamos nosotros, tenemos la fe de que vamos a llegar a la iglesia. Pero la obra era prender ese vehículo sabiendo que no tenía gasolina o le quedaba un olorcito. Ahí, en esa obra, era donde veíamos que el Señor se glorificaba. Porque entonces ahí ocurrían cosas grandiosas y maravillosas. Mire, a veces queremos salir del desierto y no queremos entrar al desierto ni pasar por ahí. Pero el desierto tiene una bendición y es que tú ves la mano poderosa de Dios. Es que tú puedes degustar quién es Jehová
en medio del desierto, porque Él es el que suple, Él es el que te sorprende, Él es el que de momento cuando tú piensas que no hay. Para que tú sepas que es Él. Es Él, exacto. Entonces tienes esa convicción y el Señor te da esa convicción, yo soy el que lo estoy haciendo. Porque tú no tienes las fuerzas para hacerlo y tú sabes que las fuerzas provienen de Él. Así que fue un tiempo en el que nos costaba tantas cosas, pero orábamos sin cesar. No teníamos que comer, pero orábamos. Una sola comida al día, pero orábamos. No teníamos gasolina, no teníamos trabajo, pero orábamos. ¿Llega el desespero? Sí, somos humanos, ¿verdad? Llega el momento en que decíamos, Señor, estamos aquí. Estamos sirviendo. Estamos sirviendo. ¿Qué más necesitamos hacer? ¿Qué hacer? sucede? Exacto, y uno se cuestiona, porque no somos súper espirituales, no te estamos hablando de una súper espiritualidad, te estamos hablando que también somos humanos y también sentíamos y decíamos, Padre, estás escuchándonos, Señor, tú realmente nos estás escuchando, porque orábamos y la fe te lleva a ver eso, ¿verdad? Y a entender que Dios está ahí, que Dios te está escuchando, pero que Él lo va a hacer en su tiempo y en su momento, ¿verdad? Así que fue un tiempo duro. Duro, ya. Yo digo que cuando uno honra a Dios, Dios lo honra. Y lamentablemente a veces se pasan caminos o se pasan procesos los cuales no son muy buenos, no son agradables. Pero cuando vemos la Biblia y leemos lo que pasaron los hombres de Dios también, muchos de ellos pasaron un proceso difícil. Podemos ver la historia de José, un hombre que fue un hombre recto delante de Dios, un hombre humilde, un hombre, ¿verdad? Que un soñador, como menciona en la Biblia. Le dicen José el soñador, sus hermanos lo venden y vemos todo este tipo de cosas, lo que después se levanta en contra de él, una mentira, cae en la cárcel injustamente. Entonces vemos todo eso, pero Dios dentro de ese proceso estaba con José. Porque mientras estuvo José en la cisterna, Dios estaba con él. Mientras fue vendido como esclavo, Dios estaba con él. Sí. Y mientras estuvo en la cárcel, Dios estaba con él. Y fue escogido para un propósito. Aunque ese proceso de José, a mí me encanta esa historia. Aunque fue un proceso para José, pero fue escogido para la salvación de una nación. Dentro de aquel proceso que él pasó, porque José vino a ser el segundo en mando prácticamente en Egipto, ¿verdad? Dice, después del faraón, le dijo el faraón, después de mí estás tú. O sea, y él estaba en el mandato, ¿no?, de toda aquella nación completa, que Dios lo levantó, lo elevó a una posición, porque solamente Dios conoce. Y hay procesos, ¿verdad?, que nosotros en aquel momento no entendíamos, no sabíamos, pasando hambre, la luz la cortaban, el agua la cortaban. Yo creo que eso era casi todos los meses. No había comida, era demasiado fuerte. O sea, cualquier persona tal vez decía, mira, ¿sabes qué? Olvídate, yo tiro los guantes y se acabó, yo sigo como está, y a lo más probable, pues, yo pude haber decidido decir, bueno, pues yo sigo tomando y olvídate de esto. Y no me importa nada más porque yo no le veo salida. Pero perseveramos, estuvimos perseverando. Creímos en el Señor. Y luego de eso comenzamos a ver las cosas que Dios comenzó a hacer. Cómo Dios comenzó a trabajar con nosotros, comenzó a abrir las puertas. De hecho, en una ocasión, recuerdo que estábamos en la iglesia y recuerdo que una palabra que nos dio, ¿verdad?, el pastor en aquel entonces. ¿Cuál fue la palabra que él dijo? Estábamos aparte, porque tú estabas como 3 o 4 o 5 personas más al lado. Yo estaba a un lado, tú estabas parado en otro lado, porque también estábamos ayudando en la iglesia como diácono. Y nos tocaba pues uno en un lado u otro, pero el pastor se acercó donde mí y me confirma de parte del Señor que el Señor nos había dado un examen
y que habíamos aprobado. Y entonces, ahí fue que entendimos. Ahí fue que entendimos todas las cosas. Luego el Ujú. pastor se acerca donde él y él recibe la misma palabra, ¿no? Lo mismo que le dije a tu esposa, Pues, les di un examen y aprobaron. O fueron sea, aprobados. Aprobados. fueron aprobados. O sea, y aunque es una palabra que te choca porque tú dices, wow, o sea, es fuerte porque todo el proceso Dios lo permite, pero Dios lo permite, obviamente, como dijiste al principio, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde tienes tu corazón? ¿Le sirves al Señor por lo que Dios te da o le sirves al Señor porque lo amas o porque realmente tuviste un encuentro real con Él? O sea, y yo me sentí como si yo me hubiera graduado de un college porque era algo como el Señor se agradó, o sea, tener yo en mi corazón que el Señor se agradó de nosotros en aquel momento porque aprobamos, porque fuimos firmes, porque nada nos movió de aquello que nosotros creímos y que nosotros dijimos vamos a perseverar. Entonces yo dije, wow, Padre, gracias porque te has agradado de que hemos estado firmes y vamos a seguir estando firmes, ¿verdad? Solamente con Él podemos hacerlo. Y ahí las cosas comenzaron a tomar un giro completamente diferente. Y dentro de eso, el Señor nos estaba dando experiencias sobrenaturales, espirituales. Y ahí comenzamos a ver, y el Señor comenzó a enamorarnos más de Él. Comencé a ver cosas en el Espíritu, el Señor comenzó a darme palabras para mi misma familia. Comenzó el Señor a usarme en los dones del Espíritu, de ciencia, de sanidad, diferentes cosas. Comienzo a ver, ¿verdad? Dentro de ese proceso, para que vea, ¿verdad? Que dentro de él el Señor estaba trabajando con nosotros y nos estaba levantando en ese entonces. Y gracias a Dios podemos decir, como dije al principio, Ebenezer, hasta aquí nos ha traído el Señor. El Señor nos ha levantado poco a poco, ha sido ¿verdad? Un proceso del tiempo, pero gracias al Señor le damos y la gloria siempre será para Él. Pude obtener un mejor trabajo, en el cual todavía pues llevo bastantes años en él. El Señor me fue guiando. Pudimos comprar una propiedad en la cual estamos hoy día, gracias al Señor. Nos ha permitido también pues obtener otras propiedades que estamos trabajando en ella también para que las iglesias pues puedan ir a hacer retiros de ¿verdad? Congregacionales y demás, ayunos, separarse para el Señor en un campo. A veces yo he hecho, de hecho, hemos hecho videos allá arriba, donde digo yo, en la finca, como le decimos. Y estamos trabajando con eso poco a poco, pero ¿qué le quiero decir? Que el Señor poco a poco nos ha ido, ¿verdad? Bendiciendo en esa parte, porque hemos sido fieles al Señor. Y no estamos tampoco aquí hablando de que uno tiene que ir detrás del Señor porque el Señor te va a bendecir. No. Uno va y cree en el Señor porque Él nos ama y Él es quien nos da el respiro de vida, nos da a nosotros. Todos los días nos permite levantarnos y poder ver, ¿verdad? El cielo afuera, sentir el aire, ver nuestra familia. Y lo hacemos porque queremos a Dios, porque amamos a Dios. Yo siempre he dicho que la bendición que te toca te va a seguir. ¿Por qué? Porque tú sigues al que da la bendición. Exacto. Entonces, siempre he dicho y siempre le digo a la iglesia, la cual pastoreamos ahora mismo, que nunca vaya detrás de bendiciones ninguna. La bendición principal la tenemos nosotros, que es el Espíritu Santo. Pero dice la Biblia que cuando tú pones la mira en las cosas de arriba, y dice que primeramente, dice la Biblia, buscar el reino de los cielos y su justicia, y que todo lo demás será añadido. Y así mismo esa palabra nosotros la hemos visto. Y seguimos al que bendice, no seguimos la bendición. Porque la bendición te va a seguir a ti.
como Exacto. quiera. Obligatoriamente te tiene que seguir porque tú estás siguiendo al que bendice. Tú crees en el que bendice. Y estas cosas, pues, tienes que creerlas. Hay momentos difíciles en el caminar con el Señor. No todo es color de rosa. No te estamos pintando tampoco, ni pinto nunca un evangelio color de rosa. Yo pienso que cada cual, cada persona tiene su propia historia, tiene su propio testimonio, donde Exacto. Dios los ha levantado, donde Dios los ha sacado. Hoy son ministros, hoy son pastores, hoy son evangelistas, hoy son profetas que pueden hablar de las grandezas de Dios. Por eso es que nosotros, ¿verdad?, exhortamos a las vidas dentro de lo que puedas estar pasando. Tal vez tu proceso es un poquito difícil o ha sido difícil o estás pasando ahora mismo un proceso, nos estás viendo a través de este canal, de esta plataforma, y tal vez necesitabas escuchar esta palabra porque tal vez estás pasando por necesidad donde no tienes que comer, tal vez estás pasando una situación donde eres alcohólico o alcohólica, donde las drogas no puedes ya y estás cansado, estás cansada de lo mismo y no ves solución, no ves la puerta abierta en un momento dado. Ya llevas tanto tiempo que a lo mejor estás pensando rendirte. Te voy a decir una cosa, no es por casualidad que estás viendo esto. A través de esto el Señor te está hablando también. Y te dice que hoy que sigas adelante, Señor. que sigas hacia el frente, que no te rindas, No te rindas. que no te rindas, sigues adelante. Porque en algún momento la puerta se va a abrir, esa puerta que tú tanto has estado esperando, ese momento de ver la luz. Tranquilo, sigue caminando confiando en Dios, porque nosotros lo vivimos, nosotros lo pasamos también, y va a llegar el momento donde esa puerta, mira, se va a abrir. Tal vez ahora mismo puedes ver una oscuridad y un túnel oscuro, pero al final del túnel hay una luz. Sigue caminando porque todavía hay esperanza. Amén. Hay esperanza. Es creer en Dios, es seguir creyendo en el Señor. Es continuar en la fe. La fe, dice la Biblia, que es la certeza de lo que se espera. Escucha bien, la certeza de lo que se espera. Estar seguro de algo que tú estás esperando. Y dice la convicción de lo que no se ve. O sea, y estar confiado en lo que tú vas a recibir. Esa es la fe. No pierdas la fe, sigue adelante, continúa, camina, anda. No te detengas por nada del mundo. Continúa en los pies del Señor. Mantente firme, mantente honrando al Señor. Dale honra a quien honra merece. Y va a llegar el momento que Dios también te va a honrar a ti. Así mismo es. Yo recuerdo cuando el Señor comenzó a ¿verdad?, a darnos, a cambiar el proceso, ¿verdad? Cuando el proceso comenzó a cambiar. Y yo te voy a leer esta palabra porque esta palabra tomó un giro. Cuando todo tomó un giro completamente diferente. Y el Señor me mostraba esta palabra todos los días. Prendía la radio y me hablaban con esta palabra. Leía la Biblia y abría la Biblia en esta palabra. Y esa palabra marcó mi vida porque lo mismo que te está diciendo el pastor de que no te rindas, porque mira lo que dice el Señor en Joel 2, 25 al 27. Dice, la palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros. O sea, que yo quiero que usted entienda que hay procesos enviados por el Señor. No son el diablo y los demonios, sino que hay procesos en tu vida que también el Señor los va, ¿verdad?, a ocasionar. Pero dice el 26, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás serás mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Amén. Así que esa palabra caló en mi corazón porque el Señor me prometió restituir aquello que yo había perdido. En esa palabra el Señor me promete restitución.
Y eso era grande, porque ahí fue donde comenzamos a ver que el Señor nos entrega las llaves de un nuevo hogar, el Señor nos entrega las llaves de un vehículo, el Señor nos entrega un negocio, el Señor nos entregó cosas grandes después de haber pasado por el proceso. Y aquí lo que hay es que perseverar, lo que hay es que creer, lo que hay es que buscar a Dios con todo tu alma, con todo tu corazón. No porque Dios te va a dar o te va a restituir, sino porque le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo más importante para nosotros, ya lo habíamos entendido, que era nuestra salvación. Así que en esta hora, ¿verdad? Todo proceso, todo tiene un final. Nada es para siempre, ¿verdad? Nada te va a durar. Llega un momento que el desierto te tiene que sacar, te tiene que botar. Ya. El desierto, nosotros llegó un momento que ya no nos aguantaba, porque en el desierto hay algo que si tú oras y si tú clamas y te mantienes pegado, el desierto no soporta eso. Y el desierto es para sacar lo mejor de ti. Definitivo, es que hay que pulir, tienes que ser pulido. O sea, esto es, vamos a sentarnos en la rueda del alfarero. Y definitivamente cuando la vasija se echa, ¿verdad?, a perder o se rompe, hay que tirarla y volver de nuevo a hacerla. Así que eso es el desierto, prácticamente eso es el desierto. Tú sales de ahí pulido con las herramientas espirituales necesarias para continuar y caminar y obtener victoria. Así es. Amén. Así que, hermano. Nuestro testimonio es mucho más largo, pero sí. hemos resumido aquí un poquito. Sí, bastante. Hemos tenido que compactar todo para poder, ¿verdad?, no ser tampoco tan extenso. Pero consejo que le damos: manténgase firme en el Señor. Manténgase honrando a quien honra merece, que se llama Jehová de los ejércitos. Amén. A Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo de Dios. Manténgase conectado siempre con Dios. No te rinda, mantente firme. El enemigo siempre va a tratar de levantarse también para que tú no llegues al propósito que Dios tiene para ti, pero tienes que mantenerte firme. Aquí hay, ¿verdad?, algo que siempre muchas personas lo dicen también. Y aún personas que son inconversos, ¿verdad?, que no están en el camino del Señor, y algo que se llama la perseverancia. Tienes que perseverar y mantenerte firme. El apóstol Pablo decía que la carrera no es del que más corre, sino del que se mantiene en la carrera. De ese es el que va a ganar la corona, ¿verdad?, de la vida eterna. Entonces, manténgase conectado. Tú que nos estás viendo, comparte, ¿verdad?, este video, este testimonio. Compártelo con personas que tal vez tú entiendes que están en un proceso, porque yo sé que la palabra le va a ser de aliento. Manténgase orando, la importancia de orar, de ayunar y de leer la palabra del Señor. Es lo que tú vas a comer y lo que te va a mantener firme y lo que te va a dar, ¿verdad?, la fuerza para mantenerte de pie es la palabra del Señor, la oración y el ayuno. Amén. Así que, pastor, ¿algo más? Si digo algo más lo daño. Dios les bendiga, de verdad que sí, para adelante y para el cielo, como es nuestro eslogan, ¿verdad? Así que no se rinda, Dios tiene cosas grandes para usted. Amén. Así que te vamos a dejar, hermano. Así que este ha sido el pastor José Santiago, del ministerio Shaddai Adonai, palabra del corazón de Dios para tu vida. Así que en un segmento más de Noticia Ministerial, mira, Cristo viene pronto, así que mantente firme, mantente con tu lámpara llena, gloria al Señor, que ya mismo viene nuestro Señor Jesucristo, gloria al Señor, a llevarse su iglesia. Amén. Así que suscríbete al canal, dale un dedito hacia arriba, activa la campanita para que seas notificado a través de la plataforma, gloria al Señor. Mire, que Dios te bendiga mucho, que la paz de Dios sea contigo. Para adelante y para el cielo. Nos vemos la próxima. Bye, cuídate.